Buenos días. Es un gozo, una bendición, un placer, un gran privilegio estar con ustedes. Muy pocas veces tengo la oportunidad de juntarme con gente tan fina como ustedes, así que le agradezco a Dios la oportunidad, al pastor José por la amistad, a todos ustedes. De verdad que siempre he dicho con quien he tenido la oportunidad de conversar, ustedes son gente que son fácil de amar. Son sencillamente fácil de amar. Son gente buena, son gente mala onda, lo que sea, pero son gente que uno puede amar fácilmente. Y lo digo de verdad, en serio, porque uno tiene oportunidad de viajar a muchos lugares y eso, y es bonito conocer tanta gente, pero hay ciertos lugares que cuando llegas encajas de una vez como que eres parte de la familia. Yo sé que ustedes no me quieren recibir, ese es su problema. Yo ya me hice parte de la familia y así me siento. Pero de veras, reciban un saludo de nuestra familia en California. Ahorita mismo están mirando el video de la conferencia. También está el segundo servicio allá ahorita comenzando. Y acaban de mirar aquí, que los acaban de ver a ustedes que estuvieron aquí cantando y haciendo todo lo que estaban haciendo. Y para nuestra familia en California es una bendición estar con ustedes, ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y pues gracias de nuevo a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su bondad, por su misericordia. Padre, usted es tan bueno y en su bondad nos permite el privilegio de alabarle, de glorificarle, de caminar con usted. No a la distancia, pero en persona, porque sabemos que usted está aquí. Nuestros ojos no lo pueden ver, pero nuestro corazón se goza en su presencia. Y le damos gracias, Señor. Usted es la razón por la que nos reunimos. Usted es la razón misma de nuestro existir. Estamos aquí por usted y para usted. Por eso le damos gracias, Señor. Le pedimos, Dios, que por medio de su Espíritu, usted hable a nuestro corazón, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente a su palabra, y que después cuando salgamos de aquí abriendo nuestra boca podamos decir, hay un Dios en el cielo que nos ama, y que ese sea nuestro culto racional. Enséñanos pues, Señor, esta mañana. Nosotros podemos abrir solamente nuestra Biblia. Usted tiene que abrir su verdad a nosotros y plantarla muy profundo en nuestro corazón, y después darnos el denuedo y el poder de su Espíritu para aplicar cada verdad aquí escrita. Esperamos eso y mucho más, y le damos las gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, si tienen Biblias, ¿no? Bueno, si no, estamos en problemas entonces. Si no tienen una Biblia, díganle, Pastor José le va a regalar la suya, pero todos necesitan una Biblia. Y vamos a abrir en Efesios capítulo 4. Esta mañana quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y el título del mensaje es Una iglesia pura vida. Es así de fácil. Una iglesia pura vida. ¿Qué hace a una iglesia atractiva a la sociedad donde vivimos? Es decir, si usted va a almorzar a una soda por ahí, se encuentra alguien platicando, un cafecito por ahí, o si va en el taxi o en el Uber o en el transporte público, y de repente la conversación se torna en cuanto a la iglesia, y le preguntan, ¿a qué iglesia asiste usted? Yo voy a esta iglesia aquí en este lugar. ¿Qué hace que su iglesia sea atractiva a ellos que no conocen nada de lo que es la iglesia? Sus vecinos. Si le dijera a usted, hermano, hermana, hoy cuando terminamos de aquí vamos a ir a almorzar a su casa y voy a visitar a todos sus vecinos a ver qué tan buen ejemplo de iglesia es usted. Habría algunos de ustedes que no me querrían llevar a su casa, ¿verdad? ¿Qué dice tu familia que no camina con el Señor acerca de tu iglesia por lo que miran en ti? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Hay alguien aquí que tiene hijos que no caminan con el Señor? No levante la mano. ¿Qué piensan ellos de la iglesia? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de la iglesia? Porque es lo que ven en ti. Es muy importante eso. El clima del día, del tiempo, de la época que vivimos demanda que la iglesia de Cristo Jesús sea verdaderamente una iglesia pura vida. Y me refiero a eso, que entiendan la necesidad de congregarnos y por qué nos congregamos.
Porque el mundo no va a parar en su incesante tarea de opacar o de destruir a la iglesia. El mundo cada vez a pasos más agigantados está cobrando más fuerza en contra de la iglesia. La iglesia no tiene problema porque Jesús dijo que Él edifica su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. La iglesia no está en problema, nunca va a estar. Pero sí va a suceder un gran mover en la iglesia donde vamos a ser sacudidos severamente y de lo que conocemos como iglesia en términos generales se va a ir aminorando. Porque aquellos que verdaderamente no son la iglesia de Cristo Jesús van a caer a la diestra o a siniestra. Si leo la Biblia correctamente, y espero que sí, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña y sin fuerza. Pero era una iglesia que no negaba el nombre de Jesús. Entonces, si eso es verdad, la iglesia que verdaderamente es la iglesia bíblica, la iglesia que sirve a Jesús, va a ir aminorando. La iglesia falsa, la iglesia de la mentira, la iglesia que promueve todas estas falsas doctrinas y enseñanzas, va a ir acrecentando. Entonces, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son las características de esta iglesia que le provocan hambre y sed a la gente a nuestro alrededor? Recientemente traía a mis nietos, y no es un asunto de abuelos y nietos, dice que todos los abuelos queremos hablar de los nietos, pero creo que ilustra el punto que quiero tocar aquí con ustedes. Tenía a mis nietos ahí en el carro porque cuando llegan a la casa me dicen, abuelo, queremos que nos lleves a comer aquí. Tú tienes tu papá y tienes tu mamá, dile a ellos que te lleven. No, abuelo, los abuelos existen para eso. Y ahí voy manejando con ellos, tengo que ir a donde ellos quieren. Y van platicando y me dicen, abuelo, mi nieto, el mayor, mi nieta nada más tiene 7 años. Mi nieto dice, abuelo, estamos orando para que mi papá decida traernos a la iglesia aquí contigo. Porque mi hijo vive a una distancia y maneja toda la semana, entonces el fin de semana quiere descansar, no, se congrega en una iglesia más cerca donde él vive. Pero estos chiquillos me dicen, estamos orando para que mi papá nos traiga a la iglesia acá contigo. Y yo dije, qué bonito. Y le dije, pero ¿por qué quisieran ir a la iglesia con nosotros? Y ustedes saben la respuesta que yo quería escuchar, ¿verdad? No, porque nuestros amigos están ahí, porque mi maestra canta muy bonito y toca la guitarra, y mi nieta dice porque nos dan un buen refrigerio o qué sé yo, y dice porque me gusta la iglesia porque después dice, me gusta ir a la iglesia contigo porque después me llevas a comer. Todas estas manipulaciones que vienen de estas criaturas pecaminosas, nunca ninguno de los dos dijo, abuelo, queremos ir ahí porque tú eres el pastor. Nunca. Y yo dije, no, pues es mejor que no vayan aquí, vayan a otra iglesia. Pero estas cosas que ellos dijeron me llamaron mucho la atención. Porque yo dije, si ellos que son niños ven estas cosas en la iglesia, particularmente el niño que me dijo, porque me gusta cómo me enseñan la Biblia ahí. Apenas tiene 9 años. ¿Qué son las razones que hacen a una persona buscar una iglesia? En los Estados Unidos, las 3 principales razones para una persona, lo que busca en una iglesia. Número 1, la iglesia donde asisten sus amigos. Número 2, en las prioridades de buscando una nueva iglesia. Ahí van mis amigos. 2, me queda cerca. Y 3, las actividades que tienen en la iglesia. La enseñanza de la palabra ni siquiera está en las primeras 10. El carisma del pastor sí está como en el 5 o 6 por ahí más o menos. Pero eso es lo que la gente piensa que debe buscar en una iglesia. Hoy vamos a mirar aquí ciertas cosas de lo que la Biblia dice que hace en una iglesia que sea pura vida. Y verdaderamente es importante. Ahora, durante el transcurso de nuestras 2 horas aquí, les advierto, voy a decir algunas cosas que van a ser difíciles. Y desde aquí puedo ver la cara de ustedes cuando no les gusta lo que digo. Ni modo, aguanten. Porque los tiempos demandan que los cristianos seamos serios en la iglesia.
si el mundo no tiene problema burlarse de Cristo Jesús, mucho de eso tiene que ver porque el cristiano no tiene el valor, el coraje de pararse firme por Cristo Jesús. Entonces, es importante esto. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4, los primeros 6 versos, y nos van a dar el camino a lo que hace una iglesia pura vida. Leemos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Capítulo 4, ustedes que son estudiosos de la palabra, yo sé que ya saben esto. Capítulo 4 en Efesios comienza la aplicación práctica de los principios doctrinales del capítulo 1, 2 y 3. En Efesios 1, 2 y 3 nos dice todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Capítulo 4, 5 y 6 nos dice así debes vivir en base a todo lo que Dios ya hizo por ti. En capítulo 4 vamos a pasar de la exposición a la exhortación, de lo indicativo a lo imperativo, de los principios a lo práctico. Por eso Pablo dice al principio: os ruego que andéis como es digno del Señor. Entramos a leer el texto y de inmediato vemos la transición de la creencia a la conducta. El mensaje de hoy, en una frase sintetizada, sería esto: todos ganamos cuando caminamos y crecemos en gracia con Cristo Jesús. Ese es el mensaje en una frase sintetizada. Todos ganamos cuando caminamos en fe y en gracia con Cristo Jesús. Caminamos juntos. Les voy a dar 3 requisitos fundamentales para mirar a una iglesia que sea una iglesia pura vida. Número 1, una iglesia pura vida demanda de una consagración total. Una consagración total. Número 2, una iglesia pura vida demanda de una evaluación honesta de cada uno de sus miembros. Número 1, una consagración total de cada uno de sus miembros, una evaluación honesta de cada uno de sus miembros. Y número 3, una iglesia pura vida demanda una participación incondicional de cada uno de los hombres y mujeres de la iglesia. Debe haber una consagración total, debe haber una evaluación honesta y debe haber una participación incondicional todo el tiempo. Todo el tiempo. La palabra para consagración aquí, por si acaso hay duda, significa apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. De nuevo, consagración significa apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. El verdadero éxito en esta vida se logra al consagrar todo lo que tienes, todo lo que eres, a los propósitos de Dios para tu vida. No te equivoques, hermano, con todo respeto. El éxito en la vida no es cuántos diplomas cuelgan ahí en la pared de tu casa. El éxito en la vida no es el tipo de carro que manejas. ¿Cuántos ceros tiene tu cuenta de banco? Eso no es el éxito en la vida. Eso es parte de las bendiciones de Dios. El éxito en la vida es cuánto de lo que tienes y cuánto de lo que eres has regresado a poner en las manos de Dios. Eso es una vida exitosa. Porque déjame decirte, si no lo sabías, y no te enojes, ahí va de nuevo, ¿ok? Todo lo que tienes y todo lo que eres, nada de eso te pertenece. Tienes lo que tienes y eres lo que eres porque Dios te hace ser lo que eres y te hace tener lo que tienes. Tú y todo lo que tienes le pertenecen a Dios. Si tomas algo de lo que tienes y si usas algo de lo que eres para tus intereses personales, ahí va, respiren profundo, le estás robando a Dios. Si usas algo de lo que tienes, si usas algo de lo que eres
para tus intereses personales, le estás robando a Dios. Les dije, claro, esto va a doler. El mensaje duro es para mí, lo bonito es para ustedes, ¿ok? Pero esa es la verdad. Estas son las cosas que debemos hablar transparentemente, pero también claramente y concisa, de manera concisa. Les voy a dar 3 pasajes del Antiguo Testamento, en donde cada pasaje les voy a pedir que identifiquen cuál es el sujeto principal en el pasaje. Y después les voy a decir por qué eso importa. ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con la iglesia? Bueno, vamos a ver. En sus Biblias se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Gracias a Dios tengo por costumbre, me gusta, a lo mejor está mal, pero esa es mi costumbre, darte ilustraciones que vengan de la Biblia solamente. Mi opinión no sirve para nada, así que ¿para qué la quieres? En Deuteronomio capítulo 8, leemos claramente del verso 11 en adelante. ¿Están ahí? Les pido paciencia porque vamos a leer mucho esta mañana. Yo sé que siempre lo hacen. Deuteronomio 8, verso 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte el bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Respire profundo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sin comentarios, ¿cierto? Sin comentarios. Segundo pasaje, Ageo, capítulo 1. Sí, hay un libro que se llama Ageo. No es el feo, no, es Ageo. Ageo. Él cultivaba ajos. No es cierto. Ageo, capítulo 1. Ageo trata, sus profecías tienen que ver, les digo así brevemente, del tiempo cuando el pueblo de Israel viven en Babilonia 70 años en esclavitud y luego regresan a la tierra prometida, regresan a Jerusalén, y lo primero que tienen que hacer es la restauración del templo y la restauración del muro que habían sido destruidos por medio de Esdras y de Nehemías y Zerubabel y todos estos otros hombres que Dios quiere usar. Van a hacer el regreso a Jerusalén y de inmediato van a poner a trabajar en el templo, pero después vienen las circunstancias y las adversidades y la obra del templo va a cesar. Es en esos tiempos que Ageo va a venir con sus profecías. Pero lo que Ageo tiene que decir habla directamente al corazón de la gente. No vamos a leer todo el libro, obviamente, pero les voy a leer unos versos, así que por favor, paciencia otra vez y gracias. Capítulo 1 de Ageo, verso 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean esto: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Denle vuelta al capítulo 2, por favor. Verso 15, otra vez la misma exhortación. Ahora pues,
meditar en vuestro corazón desde este día en adelante. Verso 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Al final del verso 18, meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué es el problema aquí? La obra de reconstruir el templo había cesado y durante este tiempo el pueblo se dedicaron a trabajar en sus propias casas. Bonitas casas recubiertas con madera y hacían estos trabajos en ese tiempo, unos trabajos de verdad maravillosos para adornar sus casas. Pero el templo todavía está en ruinas. Comenzaron con ánimo, con gozo, pero el enemigo viene y los amenaza y dicen, bueno, tal vez no es la hora de construir el templo, construyamos nuestras casas. Para eso sí tenían tiempo, para eso sí tenían recursos, para eso sí tenían dinero y la disposición. Pero el templo estaba en ruinas. Por eso el Señor les dice una y otra y otra y otra vez, medita bien en tus caminos. Y les dice prácticamente esto. ¿Te has puesto a pensar por qué pasas tiempos difíciles? ¿Te has puesto a pensar por qué la plata no te rinde? ¿Te has puesto a pensar por qué pones el dinero en el bolsillo y es como que tengas un hueco ahí que se te está perdiendo el dinero? Es como Dios así en un momento de gracia y misericordia le dice, hello, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que entre más trabajas tienes menos? ¿Entre más siembras cosechas menos? ¿Entre más ganas no tienes nada? ¿No te ha dado la gana de pensar, ¿será que estoy haciendo algo mal? La primera ilustración, Deuteronomio, acuérdate de Jehová. Y aquí medita bien en tus caminos y medita bien en tu corazón. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque si no entendemos lo que es una consagración total, nunca vamos a llegar a vivirlo. Denle vuelta a Romanos capítulo 12. ¿Estamos bien o qué? Yo sé que cada vez que me escuchan aquí están diciendo, ay, Pastor José, ¿para qué trajo a este mexicano? No, ya me voy a venir a vivir aquí, así que no es cierto. No es cierto. Romanos 12. Todo lo que lees en el Nuevo Testamento, tienes que buscar los principios del Antiguo Testamento. Porque estos hombres, cuando Pablo está escribiendo estas cosas, él no tenía el Nuevo Testamento. Entonces eran hombres de la lectura, hombres dedicados al estudio. Y sin duda, Pablo era un hombre que era experto y era de verdad un gran estudioso de la palabra. Y de aquí saca estos principios. Dime si no ves la relación aquí. Capítulo 12 de Romanos 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dice, no conformándote a este mundo, no siendo como ellos, no llenes el molde del mundo, no seas como ellos, sino transformándote por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solamente así, dice aquí, para que vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y solamente así vas a entender la voluntad, vas a amar la voluntad y vas a querer hacer la voluntad de Dios, que ahora vas a mirar y vas a decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Ponle a una persona en la carne y dile, esta es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué? Que te abstengas de todo tipo de cosa que tenga apariencia de maldad. ¿Cómo pues? Deja de hacer estas cosas. No vivas como el mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Por qué cantas como ellos cantan? ¿Por qué caminas como ellos? ¿Por qué te vistes como ellos? ¿Por qué hablas como ellos? ¿Por qué te comportas como ellos? Tú no eres del mundo. ¿Por qué dejaste que te pusieran el molde del mundo? Y Pablo dice, tu problema es este. No piensas correctamente. Hermanos, perdónenme que les diga esto. Ir a la iglesia, asistir a la iglesia es maravilloso y es fundamental. Tenemos que hacer esto. No porque tengo que, es la necesidad de tu corazón. Pero puedes venir, si hubieses cultos cada día, podrías venir y aún así jamás haber rendido tu vida completamente a Dios.
Si no entendemos lo que es consagración, nunca vamos a poder practicar lo que es consagración. Y somos una iglesia como cualquier iglesia. Pero yo sé que queremos ser una iglesia pura vida. Entonces tenemos que entender quién es la vida de la iglesia. Entonces podemos vivir de esa manera. Es importante mirar esto. Dice al final del verso 1, esa es tu manera racional. Es lógico que te consagres a Dios. Es lo más lógico, es lo más racional. Ahí estarías haciendo algo que sí tiene sentido. Adorar a Dios porque entiendes sus misericordias. Si no entiendes las misericordias de Dios, no has entendido lo que es su gracia, que te dio lo que no te merecías, su misericordia que no te da lo que te mereces, el perdón de tus pecados, tu nombre escrito en el libro de la vida, la salvación eterna, la vida eterna con Cristo Jesús. Si entiendes todo eso, lo más lógico, lo más cuerdo, lo más sano, lo más razonable es que te entregues a Dios. Si Él me compró, le pertenezco. Amén. Tenga miedo. Es que esa es la verdad, hermanos. Pero esto comienza. Eso es en el ámbito de la consagración. Pero una iglesia que es pura vida es una iglesia que entiende lo que es consagración porque hace una honesta evaluación. En sus Biblias busquen ahora Primera de Reyes. Como dije, les iba a dar estos 3 pasajes y ahora les voy a preguntar quién es el sujeto principal en estos pasajes. Es maravilloso estudiar la Biblia, ¿acaso no? Dios nos ayude, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 2. Voy a leer varios versos aquí, por favor. Otra vez les agradezco su paciencia, porque es bien importante esto aquí. En Primera de Reyes, capítulo 2, es el mandato de David a Salomón. David, el padre, le está diciendo a Salomón, Salomón, esta es la vida. Ya no me vas a tener aquí, pero ahora te toca a ti caminar con Dios fielmente. Vean lo que dice, Primera de Reyes capítulo 2, verso 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermanos, que estos versos pudieran ser leídos el día de tu funeral. Que cuando toda tu familia estén reunidos, antes de morir le diste el encargo a alguien de decir, el día de mi funeral, quiero que leas estos versos a mis hijos. Dale vuelta al capítulo 3 de Primera de Reyes todavía. Estamos haciendo una evaluación honesta. En Primera de Reyes capítulo 3, Salomón, David ya no está. Salomón tiene ahora que, como dijo David, esfuérzate y sé hombre. En el verso 5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Da pues a tu siervo corazón entendido. Vean esto.
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Verso 10. Verso 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y aquí vamos, verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Capítulo 9, todavía Primera de Reyes. Si tienes una Biblia Reina Valera, muy probablemente al principio del capítulo 9, el encabezado dice Pacto de Dios con Salomón. ¿Verdad? Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres, vean, me llama la atención por qué no le dijo, y porque tú andas. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré. Vea esto, no dice yo ya he afirmado. Si anduvieres, yo afirmaré. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, verso 6, si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Capítulo 11 ahora. Verso 1. ¿Están ahí? Ok. Verso 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, a las... No, yo no voy a decir nada. A las Eteas. Ya, ¿por qué se están riendo? Yo no dije nada. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Verso 6. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Verso 14. Jehová suscitó un adversario a Salomón. Verso 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. Verso 26. También Jeroboam se levantó y alzó su mano contra el rey. Y verso 43. Y se murió Salomón. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Es lo que dice. Se murió y fue sepultado. Y vino otro y tomó su lugar como rey. Ahora, ¿se acuerdan que les dije? 3 pasajes del Antiguo Testamento. Ojalá podamos identificar
el sujeto principal en cada uno de ellos. Deuteronomio capítulo 8. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. ¿Verdad? Del pueblo de Dios. Ustedes son mi pueblo, van a caminar conmigo, yo los voy a bendecir. Si me obedecen, los bendigo. Si me desobedecen, los voy a tener que corregir. Pueblo de Dios. Ageo 1 y 2. ¿Cuál es el sujeto principal en esos pasajes? ¿Cuál era el sujeto principal? ¿Qué es lo que debían de reconstruir? ¿El qué? El templo. ¿Qué es en el templo? ¿Qué era lo principal del templo? ¿La qué? La gloria de Dios. El pueblo de Dios. Segundo, la gloria de Dios. Primera de Reyes 2, 3, 9 y 11. ¿Cuál es el sujeto principal? ¿El qué? ¿Qué era Salomón? ¿Cualquier hombre? ¿Qué era? Rey. El pueblo de Dios. El templo de Dios, la gloria de Dios. Y el reino de Dios. Vuelvan a mirar si no es cierto. El pueblo de Dios, la gente de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios. ¿Qué echó abajo esos tres? ¿Qué fue? Este pequeño órgano aquí adentro que se llama corazón. No el órgano, es lo que somos en realidad. Pero se refiere el Señor a su corazón. ¿Cuál es el punto? Considera tu corazón. Te dije, si no te has entregado por completo, eso es consagración total, es porque no has hecho una evaluación honesta de tu corazón. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ese es el punto, hermanos. No es información solamente que llene nuestra mente. Si la vida cristiana fuera de información, entonces seríamos pecadores más inteligentes. No, la vida cristiana no es información, es transformación. Y se transforma, la palabra transformación es metamorfosis. De una horrible oruga ahí a una hermosa mariposa. Es una metamorfosis, ¿cierto? Es el primer ejemplo que tenemos de metamorfosis. Una vida de desobediencia, una vida sucia, una vida pecaminosa, una vida de un corazón necio, malvado, más que cualquier otra cosa. Y que por la renovación de la mente, porque sé las misericordias de Dios, porque si Él me salvó, porque si me perdonó, porque si me trajo hasta donde me ha traído, porque si me aceptó como su hijo, me heredó todo lo que es suyo, me escribió mi nombre en su libro y me ha prometido que voy a vivir con Él toda la eternidad. Sucio, desobediente, necio, rebelde, y no se avergüenza de llamarme hijo. Y me dijo, no solamente te di una herencia, te di una nueva naturaleza. Y tienes la mente de mi hijo amado en ti. De hecho, no solamente la mente, tienes a mi hijo amado en ti. ¿Por qué no piensas de la manera correcta? Eso es Dios diciéndome a mí. ¿Por qué te da problema consagrarte por completo a mí? ¿Por qué no piensas distinto? ¿Por qué crees que adorarme a medias? ¿Por qué crees que adorarme de vez en cuando? ¿Por qué crees que adorarme con el pecado en ti, con tu manera de vivir, con tu pecado, con tu rebeldía? ¿Por qué crees que eso es suficiente para mí? ¿Quién soy yo para ti? A este punto ya no estás de pie. A este punto ya no estás de rodillas. A este punto estás en el suelo. De manera folclórica podríamos decir, navegando en tus propias lágrimas. Yo amo a mi hijo. No hay nada que no podría hacer por mi hijo. Pero yo no quiero que mi hijo me ame a medias. Yo amo a mi esposa. Yo no me puedo decir te amo cuando me conviene, cuando siento como que te amo. Hoy no siento que te amo. No. Pero no estamos hablando de hombres y mujeres. Estamos hablando del Dios que creó todo lo que existe. Estamos hablando del Dios que es santo, santo, santo.
Ningún otro de sus atributos dice que es repetido 3 veces de esa manera. No hay un verso en la Biblia que Dios diga, la Biblia diga, Dios es amor, amor, amor. Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. Y si Él es santo, Él me dice, yo soy santo. Usted es mi hijo ahora, le cambié su naturaleza. Y porque yo quiero que usted sea santo. ¿Por qué le cuesta entregarme a mí lo que es mío? Él no pide nada de lo que es tuyo porque tú no tienes nada que ofrecerle. Él pide que le dejes tener a su disposición lo que le pertenece. Egoísta soy si quiero algo de mí que no es mío. Entonces debo evaluar mi camino. ¿Cómo es mi camino delante de Dios? Debo evaluar mi corazón. ¿Es mi corazón hipócrita? ¿Es mi corazón rebelde y desobediente? Debo evaluar mi camino, mi corazón, mi conducta y debo evaluar las consecuencias de mis actos. El Señor le dijo, tú no me pediste, pero yo te di esto y voy a alargar tus días. Pero por su rebeldía Dios dice, bueno, te vas a morir y se acabó todo. Yo tengo a alguien más que va a venir después de ti. Y por su rebeldía dividió el reino, el norte y el sur. Para el año 585, antes de que viniera Jesús a esta tierra, el reino del norte prácticamente desapareció en el año 722. Y para el año 586-85 el templo fue destruido por completo y también el reino del sur, que nada más quedaban 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y también fueron llevados en esclavitud. Y no volverían más a tener, es que después que reconstruyen el templo y que va a ser restaurado por Herodes, es el templo que Jesús iría allí. Pero nunca más en ese templo, el templo se volvió a mirar la gloria de Dios como en el primer templo. Porque Ezequiel nos dice, y vi que la gloria estaba sobre el altar y luego se movió y luego salió y luego al monte de los olivos y de ahí se fue. Y ningún templo más volvió a llenarse con la gloria de Dios. Una iglesia que es pura vida es una iglesia llena con la gloria de Dios, una llena del Espíritu Santo. Y eso no sucede si no es una iglesia llena de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Esos 3 elementos juntos traen así de natural la presencia de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿sí o no? Entonces eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es esa manera maravillosa de Salmo 139. De cada mañana, examíname, oh Dios. Es una cita con el cardiólogo de cardiólogos. Abre este corazón necio, Señor, y mira lo que hay ahí. Y como David dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un limpio. La palabra crea es la misma palabra de bara en el Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra bara significa de la nada. David dice, dame un nuevo corazón, pero no uses nada de lo del viejo corazón. Crea de la nada un nuevo corazón. Verdaderamente cosas hermosas. La Biblia es maravillosa. Vayan en sus Biblias. No estaba parte de esto, pero creo que va a hacer encaje muy bien. Vayan en sus Biblias a Tito, capítulo 3. Tito. A ver si alcanzamos a hacer esta conexión. Vean esto, capítulo 3, verso 4. Tito 3, verso 4. Amén. ¿Estamos ahí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, vean esto, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Subrayen esa palabra. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración en el idioma original es hecha de 2 palabras. 2 palabras.
La palabra en sí ya junta dice palangnesia. Palin quiere decir de nuevo y Génesis, la segunda palabra Genesia es Génesis, de nuevo Génesis. Entonces, esta palabra interesantísima, regeneración quiere decir hubo un nuevo Génesis en ti. Y la implicación, como está escrito en el idioma original, no pretendo conocerlo de ninguna manera, pero la manera que está escrito es palingenesia, así como está diciendo claritamente, una regeneración, dice, un nuevo Génesis, un nuevo principio, una nueva vida, y dice que apunta a una forma superior. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tu vida, cuando naciste de nuevo, Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No. Si no naces del espíritu, no serás ¿qué? Parte en el reino. Esa es la implicación detrás de esto. Necesitas un nuevo Génesis, necesitas un nuevo principio, y que te va a llevar a algo superior de lo que has conocido hasta hoy. Interesante. En sus Biblias, por favor, Colosenses capítulo 3. Ya casi vamos a terminar, ¿ok? 1 hora y 45 minutos nos faltan. No, de verdad, ¿a qué horas terminamos? ¿Ya? El único que dijo ya fue el pastor José. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por este hombre. Eso es lo que hacemos los pastores, nos molestamos así con estas cosas. Yo sé que me va a tocar cuando él esté aquí, pero bueno. Colosenses 3. La vida antigua y la vida nueva. Así dice en su Biblia Reina Valera, ¿verdad? Pero vean lo que dicen los versos. Esos títulos ya saben que no son inspirados, ¿no? Pero algunos a veces le pegan de vez en cuando. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, deja las palabras deshonestas de tu boca. Deja de mentirle a los demás, habiéndote despojado del viejo hombre, dice, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya no hay griego ni judío, circuncisión e incircuncisión. Ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso pues, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí va, y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué, perdón? Vestidos de, ¿y qué es el amor? ¿El qué? El vínculo perfecto. Aquí en esto es el pegamento que lo mantiene todo en una sola pieza. El amor es el que mantiene todo de una sola pieza. Y entonces cuando hagamos eso, el resultado será la paz de Dios gobernará en nuestros corazones. Pero para eso, verso 16, la palabra de Cristo debe 16. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros, porque la palabra nos enseña y nos exhorta con sabiduría y nos deja cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y de esa manera todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por medio de Jesús. Amén. Esa es una iglesia pura vida, hermano. Una iglesia pura vida ha aprendido a hacer morir lo terrenal, ha aprendido a vestirse de santidad, ha aprendido a vestirse de amor, ha aprendido a vivir en paz, porque ha aprendido a ser agradecida con Dios. Entonces hay una consagración, hay una evaluación. Y de regreso a Efesios, que ya vamos a comenzar a cerrar esto aquí.
Una consagración y una evaluación nos va a llevar a una participación incondicional. Todos tenemos parte en esto. Todos somos parte de esto. ¿Qué es la iglesia? Cuando te pregunten, ¿qué es una iglesia? Es una sociedad sobrenatural de gente redimida por Dios. Esa es una manera fácil de decir. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo porque tiene vida. La iglesia es verdaderamente una sociedad de personas cuyas vidas han sido transformadas por Cristo Jesús. Nuestra vida como individuos es parte de algo mucho más grande que lo que somos individualmente. Todos los miembros de la iglesia se necesitan mutuamente. Todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo. La iglesia es fuerte cuando los hombres y las mujeres de la iglesia se convierten en participantes y no simples espectadores. Esto no es fútbol, donde 22 corren y los demás solamente gritan. No. Esto es la iglesia viva del Dios vivo, por la palabra viva, por el Espíritu que vive en nosotros, por el Rey de Reyes que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia es un cuerpo bajo el control de aquel quien es la cabeza. La iglesia también, dice Pablo, es un ejército comandado por un rey que es Cristo Jesús. La iglesia, dice Pablo, es un templo también, un templo de gente, no el edificio, es la gente, para uso exclusivo y para habitación del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, que la compró con su propia sangre. Entonces, Efesios 4, esto es en la práctica lo que hace una iglesia pura vida. Es una iglesia que camina digno de la vocación con que fue llamada. Es una iglesia humilde. Es una iglesia mansa. Es una iglesia que soporta con paciencia las dificultades entre sus miembros. Es una iglesia que siempre guarda la unidad del Espíritu. No creamos la unidad, eso ya es un hecho. Es una iglesia que vive en la unidad del Espíritu. Es una iglesia que vive en paz. Es una iglesia que es un solo cuerpo. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se goza, todos gozan. Es una iglesia donde nadie tiene más que los demás. Todo es de todos. Es una iglesia que tiene un mismo cuerpo, un solo espíritu. Es una iglesia que entiende su llamado y tiene una misma esperanza. Es una iglesia que vive bajo un solo Señor, bajo una sola fe, bajo un solo bautismo. Una iglesia que sirve a un solo Dios que es Padre de todos. Es una iglesia que ha sido bendecida por Dios. Más adelante Pablo diría, y Dios por su gracia en Cristo Jesús nos dio dones, regalos a la iglesia. Y nos va a decir ahí, nos dio apóstoles, dice profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y eso nos dio, dice, para perfeccionar a los santos. Perfeccionar quiere decir para que los cristianos maduren. Para que los cristianos maduren. Porque cuando los cristianos maduran, dice, se van a encargar de la obra del ministerio. El ministerio no es de los que cantan, no, el ministerio es de cada uno de nosotros. Cada cristiano posee por lo menos un don. Pongámoslo a la práctica. Pongámoslo a la práctica. ¿Cuál es el propósito de poner todo en práctica? Para que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, para que lleguemos a la madurez, para que lleguemos a provocar en el Señor el gozo de ver a sus hijos viviendo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en pleitos y contiendas. ¿Así dice la Biblia? En envidia, no. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y ¿en qué? En armonía. En armonía. Para que ya no seamos llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Qué triste es ver a las iglesias allá afuera. Triste de verdad. Iglesias allá afuera que les enseñan cualquier cosa a la gente menos la verdad. Porque a esos ministros les encarga mantener a la gente ignorante de la verdad. Porque cuando conoces la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Y es triste ver a esta gente. Para donde va la doctrina de ahí los llevan pobrecitos. En Panamá, en una de las iglesias en Panamá, una iglesia grandísima, se llama Osana, porque tienen iglesias por todo Centroamérica, canales de televisión y todo eso. En una ocasión nos encontrábamos ahí y el pastor, que usa unos trajes de $2,500, $3,500 cada domingo,
Yo lo sé porque estaba ahí, yo lo conozco a ese hombre. Y en uno de los servicios que fui ahí porque quería llevar a alguien a mirar ciertas cosas porque estábamos estudiando algo. Y de repente el hombre dice, a los primeros 100 que están sentados aquí enfrente, esas son sillas nuevas, considérense privilegiados. Y todos, oh, chévere, dijo, abajo de la silla hay un papelito pegado con cinta adhesiva, agarre ese papelito. Y yo dije, ya sé para dónde va este man. Y sacaron el papelito, era el recibo de cuánto costó la silla. Dijo, no dijo deben, me deben ese recibo, pasen a ver a fulano para que le paguen. Aparte de eso, para entrar al baño tenías que pagar 25 centavos. Son llevados por viento de doctrina por cualquiera, porque esa es la estrategia de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Pero nosotros, una iglesia que es pura vida, seguimos la verdad en amor. Crecemos en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Tenemos este deseo de agradarle en el cuerpo, en la iglesia, en todo lo que hacemos. Nos ayudamos mutuamente y nos edificamos mutuamente, porque cuando la gente pregunte qué tipo de iglesia somos, le vamos a decir somos una iglesia pura vida. Y esto es lo que hacemos. Venga para que vea y reciba la bendición de pertenecer a una iglesia que se dedica a glorificar a Dios, a edificar al creyente, una iglesia que se dedica a ser discípulos. Entonces, hermanos, quería compartirles esto de verdad porque creo que conforme vamos avanzando, Pastor José dijo esta mañana y puedo sentir el dolor de su corazón. Porque si hay algo que le moleste a uno es cuando alguien se burla de Jesús. Esa es una lucha tremenda. Uno no puede soportar que alguien se burle del Señor así. Pero nosotros no podemos vengarnos. No es que no queremos, no podemos. Porque dice el Señor que suya es su venganza. Y toda esta gente inicuos, hijos de Satanás, van a pagar por su maldad. Van a pagar por su ofensa que le han hecho a nuestro Señor. Y van a estar cara a cara con Él y no van a tener excusa. Lo que debemos hacer es orar que Dios sea misericordioso como fue misericordioso. Yo no pido que Dios los castigue, yo pido que Dios sea misericordioso y que alguien de estos inicuos se salve para la gloria de Dios. Amén. Quiero concluir con esto. Creo que la última vez les compartí este poema, pero ahora tiene un tinte tal vez un poco distinto. No sé si los compartí o no, pero ustedes saben quién fue Jim Elliot, ¿verdad? Y cómo estos misioneros fueron a Ecuador y allí en la selva estaban tratando de alcanzar a estos indígenas y todo lo que sucedió ahí. Voy a leer es parte de este poema que es, como digo, creo que lo leí la última vez, pero tiene un tinte diferente. ¿Por qué? Cuando terminó la conferencia, aquí estaban unos hermanos que nos pidieron que oráramos por ellos porque estaban a punto de ir al lugar hacia donde van. No les tengo que decir dónde porque es difícil para ellos. Y la amenaza era de que ellos están en la lista de este gobierno. Y la amenaza era que podrían ser arrestados cuando regresen allá. Entonces, yo los conozco a ellos, han hecho ministerio en ese país por muchos años, son gente muy, muy dedicada a servir al Señor. Y cuando la hermana vino a mí, me dijo con lágrimas, yo quiero que ores por mí, porque seguro que vamos, porque vamos. Mira, imagínense una pareja. Yo digo, yo voy solo, pero yo no sé si tendría el valor de llevar a mi esposa. Pero aquí era la esposa la del valor, dice, vamos porque vamos. Pase lo que pase, nomás ora por nosotros. Y en el momento sentí leer este poema a ella, porque siempre me acuerdo de este poema. El poema tiene que ver cuando Jim Elliot y sus amigos hicieron contacto por fin y estaban esperando que los indígenas vinieran y cruzaran el río. Jim Elliot parece ser que era el más agresivo de ellos, el más avivado, más chispa. Y dijo, si no vienen para esta hora, yo voy a ir allá y no importa lo que pase. Bueno, mientras esperaban, estaban orando y se entiende que Jim Elliot leyó este himno justo antes de que miraran que venían los indígenas hacia donde ellos estaban. Y cuando esta hermana me pidió con sus lágrimas ahí y oramos por ella, me acordé del poema porque de verdad ojalá que lo pueda leer.
congruentemente. Si fue así, en un 8 de enero de 1956, en la playita de ese río, se leyó este himno, un himno que sin saber él estaba profetizando lo que iba a suceder. El himno dice así: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado y digno de loor, justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y príncipe de amor. Por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya es la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Descanso en ti, mi defensor y escudo. Le dije, hermana, no sé por qué Dios me puso esto. Dijo, ¿me lo puedes mandar, por favor? Porque quiero, antes de que pasamos la frontera, quiero leer esto con los que estamos en el auto. Y que Dios nos dé descanso. Eso es una iglesia pura vida, que se ha consagrado por completo, que ha evaluado sus prioridades y que ha decidido primero morir en el campo de batalla que renunciar a nuestra fe, que es digna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y no sé si es posible, pero si se pueden juntar y agárrense todos de la mano, así como está. No es un círculo, sino todos. Les dije al principio, todos ganamos cuando caminamos y crecemos juntos en gracia y en amor. Hermanos, caminemos juntos, manteniendo la unidad del Espíritu. Sirvamos cada uno a los demás en amor. Ayudémonos mutuamente a crecer. Anima a alguien que ves que no se involucra. Dile que es tiempo de levantarse. Con gracia, ofrece lo que puedas hacer para que se involucren. Hay muchas oportunidades para servir en la iglesia. Imitemos a Dios como hijos amados cuando caminamos y vivimos en amor. Pero es difícil decir amo a Dios y no mostrar mi amor por mi hermano, por el prójimo. La manera que tu amor por Dios se hace realidad es cuando sirves a tu hermano, porque tu hermano es su hijo. Si amas a Dios, sírvele. Y a Dios no lo puedes ver, pero a sus hijos los tienes aquí. Sírveles. Entiende cuál es la voluntad de Dios y haz la voluntad de Dios hasta el último momento y aliento de vida que tengas. Y es mi oración que cuando vayas a cerrar tus ojos por última vez puedas repetir esas palabras que dijo Jim Elliot. A las 4, eso era a las 3:30 de la tarde, escribió eso. A las 4:30, el cuerpo de él y de sus amigos flotaban en el río Curaray, traspasados por las lanzas de aquellos a quien ellos fueron a salvar. Pero él dijo, no es tonto aquel que da lo que no puede mantener para ganar lo que no puede perder. Amado Dios, aquí estamos, Señor, mano a mano, como un solo hombre, como un solo cuerpo, una iglesia en la verdad, una iglesia unida por el Espíritu, una iglesia que no tiene ninguna otra meta más que la gloria de Dios, una iglesia dispuesta a vivir, pero a morir si fuera necesario, por la verdad absoluta de la palabra de Dios. No lo podemos hacer en nuestra fortaleza. Necesitamos la llenura de tu Espíritu. Hay poder cuando la iglesia se une en su deseo de ser uno. Jesús, usted oró por nosotros diciendo, Padre, que sean uno. También fue Jesús que dijo, y verán que son mis discípulos cuando tuvieran amor uno por los otros. Señor, que este sea el principio de una iglesia tan, pero tan unida, una iglesia tan, pero tan consagrada, una iglesia tan, pero tan dedicada a usted, Señor, que la gente que escuchen lo que usted está haciendo aquí,
vengan por esas puertas y encuentren aquí lo que han estado buscando en toda su vida y sin saberlo. Usted es Dios Todopoderoso. Usted está aquí en este lugar y este lugar existe para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Llénenos a cada uno con su espíritu. Descienda su espíritu sobre nosotros. Que no haya miedo a ser lleno del espíritu. Llene de su espíritu a mi hermano todos los días, mientras él predica, mientras él enseña, mientras él exhorta con su palabra y para su gloria. Aquí estamos, Señor. No vamos a ningún lado. Así que ayúdenos, oh Dios, a ser una iglesia pura vida. Pues le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.